Quiero decirte que Jesús no fue renuente a hablar de la provisión económica. Jesús no fue renuente a llegar a la necesidad humana. Y es bien interesante porque de los 4 autores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es bien interesante uno de esos autores que resalta más que todos los otros autores con respecto a la situación económica o financiera. Quiero referirme al Evangelio según San Lucas. Pero se van a dar cuenta que el Evangelio según San Lucas, prácticamente en cada capítulo, de los 24 capítulos que tiene el Evangelio según San Lucas, tiene que hablar algo con respecto a la condición económica de una persona, tiene que ver con el manejo de los bienes, parábolas que tengan que ver con esto. Muy interesante. Los otros también hablan mucho, pero yo lo noté principalmente en el Evangelio según San Lucas. Si quieren, pueden darse en un paseíto. En este momento vamos a sacar unos minutos y tomen sus Biblias. Abran ahí en el Evangelio según San Lucas. Yo les voy a estar mencionando algunos versículos y ustedes se van a dar cuenta ese recorrido capítulo por capítulo de cómo el Evangelio según San Lucas está hablándonos siempre algo relacionado con lo material. Siempre, de una u otra manera, en cada capítulo hay algo que está hablando de esto. Por favor, todos tengan sus Biblias ahí abiertas en el Evangelio según San Lucas, desde el capítulo 1. Vamos a hacer un recorrido. Rápidamente voy a sacar unos 10 minuticos y vamos a mirar qué es cómo enfoca Lucas todo esto que tiene que ver con lo material. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? Bueno, en el capítulo 1 van a mirar el versículo 53. Ahí en el versículo 53 se nos está hablando de la oración que hizo María. Y nota que en la oración que hizo María, parte de la oración dice que Dios colmó a los hambrientos de bienes, en el versículo 53. Si usted lo quiere subrayar o ya usted mirará, pero quiero mostrarte cómo capítulo tras capítulo algo tiene que ver con los bienes materiales. En este caso, capítulo 1, versículo 53. Ahora, vete al capítulo 2. En el capítulo 2, los versículos 22 al 24 me están hablando indirectamente de una condición económica. En Lucas 2, versículos 22 al 24. Porque se dice que iban a presentar a Jesús en el templo. Pero nota que lo que presentaron fueron 2 tortolitas, 2 palomas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo económico? Sí, me están diciendo cuál era la condición económica de la familia de Jesús. Eran pobres, porque según la ley se debía ofrecer un becerro, se debía ofrecer algo de más precio. Pero dice el Levítico que si la familia fuera tan pobre y no tuviera para ofrecer, que ofrecieran 2 palomitas. Por Jesús, al presentarlo, ofrecieron 2 palomitas. Me están diciendo la condición económica de la familia de Jesús aquí en esta tierra, José y María. Ahora, vete al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Ustedes van a ver ahí, capítulo 3, versículo 14. Cuando Juan el Bautista estaba hablando y predicando su mensaje, le está diciendo a los soldados romanos, en el capítulo 3 de Lucas, versículo 14, conténtense con su salario. No sean renegones del salario que están ganando. Entonces vas viendo que cada capítulo de Lucas tiene que hablar con algo que tiene que ver con finanzas. ¿Quieres ir al capítulo 4? El capítulo 4 es muy conocido por nosotros, pero voy a decirte algunos versículos que son bien interesantes. Por ejemplo, el versículo 5 y 6, cuando Jesús es tentado y lo que le ofrece el diablo son todos los reinos de la tierra. Le estaba ofreciendo cosas económicas. En el versículo 5 al 6. Ahora ve al versículo 18. Cuando Jesús empieza a predicar el evangelio, se menciona: vino a dar las buenas nuevas a los pobres. Versículo 18 del capítulo 4. Y luego en el versículo 26 están contando la historia de la viuda que era pobre y que vino Elías allá en Sarepta, y cómo Elías
por la palabra de Dios le soluciona su problema económico. Bueno, esto es capítulo 4. Puedes ir al capítulo 5. Pasa ahí, estamos haciendo un recorrido y te vas a dar cuenta que este evangelio es bien interesante. En los versículos 1 al 11 es cuando Pedro estuvo pescando toda una noche y le fue mal. Pero Jesús le dice, echa la red a tal lado, y lo que Pedro no pudo conseguir en toda una noche, en un momento, con la palabra que Jesús dio, tuvo una pesca abundante. Eso significaba provisión. Está en el capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Quieres seguir conmigo este recorrido rápidamente? Vete al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 30. En el capítulo 6, versículo 30, te vas a dar cuenta un principio básico en cuanto a la economía, que es un versículo que repetimos mucho. Quizá no sabemos la cita, pero sabemos. Pero dice el versículo 30 del capítulo 6, al que te pida, dale. Tiene que ver con cosas materiales. Dice esto en el versículo 30. En el capítulo 7, vete ahora al capítulo 7. Vamos a hacer ese recorrido rápidamente que nos rinda el tiempo. Es en el capítulo 7, te vas a dar cuenta en el versículo 12, que habla de la viuda que se le muere un hijo. Tú me dirás, pastor, ¿y dónde aquí se me está hablando algo de lo económico? La condición económica más necesitada en la sociedad en aquel entonces, fuera los pobres, eran las viudas, porque no tenía quien las estuviese. Y la protagonista es una viuda, precisamente una mujer que no tenía quien la protegiera y quien la cuidara. Y cómo Jesús llega a esta viuda y toca y hace el milagro en su hijo. Eso está en el capítulo 7, pero también tú puedes mirar en el versículo 41 del capítulo 7. Ve ahí en el versículo 41 que Jesús cuenta la parábola de los dos acreedores. Y de los acreedores, los que debían, tiene que ver con finanzas. El capítulo 8, versículos 1 al 3, es muy importante esto que se ve aquí en el capítulo 8, 1 al 3. En ninguna otra parte de los autores del Evangelio se relata lo que se relata aquí. Se nos dice que el ministerio de Jesús era sostenido por mujeres que tenían mucha plata. Ningún otro de los autores del Evangelio dice eso. Se nos dice que Judas era el que administraba la bolsa. Y quiero decirte que si tenía que tener un administrador de la bolsa era porque se movía cierta cantidad de dinero allí. Y uno diría, pero ¿de dónde Jesús tenía el dinero? Aquí en Lucas 8, 1 al 3 nos dice que muchas de las mujeres, esposas de autoridades, de gobernantes a aquel tiempo, le servían a Jesús con los bienes. Y también el versículo 37 de Lucas 8 se nos habla de la historia del Gadareno. Esto fue un hato de cerdos, fue echado en el precipicio y a Jesús lo echaron de allí. ¿Por qué? Porque los demonios entraron en estos cerdos. ¿Por qué echaron a Jesús de allí? Porque fue una pérdida económica muy grande para ellos. Y Jesús lo que quería mostrar era que a esta gente le importaba más los bienes económicos y materiales que las personas. Pero ves cómo en el Evangelio según San Lucas cada capítulo tiene que ver con algo económico. De hecho, en el mismo capítulo 8, versículo 43, se nos habla de la mujer que tenía flujo de sangre. Puedes mirar ahí en el 43 y dice, gastó todo lo que tenía en médicos. Y uno dice, qué interesante es este evangelio. Estamos viendo a Jesús y la provisión. Y el evangelio que más habla de todo esto es el evangelio según San Lucas. En el capítulo 9, ve al capítulo 9 conmigo. Vas a mirar en el versículo 3, cuando Jesús está comisionando a los 70. Y precisamente dice en el versículo 3, no lleven dinero, no lleven cosas en su alforja, que era el bolso. Y Jesús está diciendo, no se preocupen por ese sustento porque yo les voy a proveer. Versículo 3. Pero en este capítulo 9, versículo 10, hay algo asombroso, que ya lo conocemos todo. La alimentación de los 5,000. Que era provisión a gente necesitada, y muchos de los apóstoles dijeron, ¿de dónde tenemos para tanta gente? Sigamos con el recorrido.
Yo no sé si se te está volviendo tedioso esto, pero para mí es muy importante que te grabes esto, que puedas entender el Evangelio como nunca antes lo habías visto. Y si estamos hablando de la provisión económica y las finanzas, entonces es muy importante que hagamos este recorrido. Vamos al versículo, bueno, en el mismo capítulo 10, ya llegamos en el 10, ahí es cuando se habla de la parábola del buen samaritano. Y hubo ladrones que lo despojaron de todo lo que tenía. Eso tiene que ver con finanzas y bienes, la parábola del buen samaritano. Capítulo 11. En el capítulo 11, los versículos 3 en adelante hasta el 11, se nos enseña el Padre Nuestro, y parte del pan del Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero si usted sigue leyendo la historia del Padre Nuestro y las oraciones, se va a dar cuenta que el Señor nos está enseñando, mire, ustedes pidan y se les dará. Versículo 11 dice, pedid y se os dará. Entonces, todo el Evangelio de Lucas, cada capítulo tiene que ver algo con las finanzas. El capítulo 12 dice el versículo 6, están conmigo ahí, 12:6, la venta de los pajarillos. Dice, no se venden pajarillos por poquito precio, y el Señor dice, ustedes valen más que estos pajaritos, pero se está hablando de una venta. Y también en el capítulo 12, versículo 13, se habla del hermano que le dijo que partiera la herencia. Habla de una herencia, versículo 13 del capítulo 12. Y algo muy importante, esto se los dejo, por favor, coméntemelo en el foro. No voy a entrar en detalle porque yo quiero hablar de otras cosas que para mí es mucho más importante. Pero miren, quiero que miren el versículo capítulo 12, los versículos 15 al 21 y, mejor dicho, 15 al 34. Por favor, léanlo en sus casas. Esto es muy importante porque en Lucas capítulo 12 versículos 15 al 34 es donde el Señor nos dice, no se afanen por el día de mañana, no se preocupen por esto, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Y también habla el mayordomo que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Este es un capítulo muy central que habla de Jesús, los bienes, las finanzas, la economía. Por favor, léanlo en sus casas y en el foro comentamos un poco esto. Capítulo 13 habla de la higuera, capítulo 13 versículos 6 al 9. En el capítulo 13 versículos 6 al 9 habla de una higuera que la abonaron y no dio fruto, y entonces tuvieron paciencia con ella, y un año más y otro año más. Entonces, pero tiene que ver con la economía, con lo que se siembra y se cosecha. Capítulo 13 versículos 6 al 9. Vamos al 14. Capítulo 14 versículos 12 al 13 y más adelante, se habla de una gran cena donde se convidaron a muchas personas. En capítulo 14, versículos 12 al 13. Y empezaron muchos a excusarse. Muchos de ellos, compré una casa y no la he visto. Compré unos bueyes y no los he ensayado. Y luego el Señor dice, entonces llame a los pobres, a los que están en los caminos. Y contó la parábola, pero la parábola tenía que ver con la gente que tenía y que no tenía. Interesante esto. Capítulo 15, versículos 8 al 10, me habla de la moneda perdida. Capítulo 15, versículos 8 a 10 es la parábola de la moneda perdida. Y los versículos 11 en adelante, la famosa parábola del hijo pródigo. Y ya sabe que la parábola del hijo pródigo tiene que ver con mal manejo de los bienes, malgastó todo lo que tenía, dame la parte de la herencia que tengo. Luego el Señor le da becerro, anillo, calzado, todo tiene que ver con un contexto económico. Capítulo 16, versículo 1 al 6. Esto es lo que voy a hacer en la segunda parte de esta enseñanza. Voy a detenerme a explicarte Lucas 16, 1 al 15. Haced amigos por medio de las riquezas injustas. Esa es la parte final de esta enseñanza, de lo que Jesús nos habló. Pero no quiero tocarlo por ahora.
quiero dejarlo ahí, dejarlo en stand-by. En ese mismo capítulo 16 se habla la parábola de rico, Lázaro del rico y Lázaro. Entonces tiene que ver con esto. El 17 es en los versículos 11 al 19, habla de los leprosos que son sanados y uno se devuelve para agradecer. Usted dirá, ¿y dónde tiene que ver esto con las finanzas? Mira, un leproso era un marginado social. No podía tener productividad social porque tenía que estar alejado. Al ser sanado, el leproso se involucra una vez más a la sociedad y vuelve a ser productivo. Y uno de ellos solo se volvió a agradecer. Rápidamente, en los 6 capítulos que me faltan, en el capítulo 18 se habla del fariseo que hacía la oración hipócrita, y parte de lo que decía dice: ofrendo y diezmo de todo lo que yo doy. Y en el versículo 18 al 28 también se habla del joven rico, que Jesús dice: anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque estaba aferrado a las riquezas. Pero estoy mostrándote capítulo por capítulo el Evangelio según San Lucas. No sucede así con Mateo, no sucede así con Marcos, ni sucede así con Juan. Sin embargo, con Lucas es el evangelio el que más está centrado en las finanzas. Jesús y su perspectiva con respecto a la economía. En el versículo 19 es la conversión de Zaqueo. Y una de las cosas que hizo Zaqueo es que dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y también está la parábola de las 10 minas. Esto está en Lucas 19, 1 al 9. La parábola de las 10 minas está en el versículo 11 al 27. Y en el 45 al 47 es cuando Jesús entra al templo y se enoja porque lo volvieron una cueva de ladrones. Todo tiene que ver con la economía. Ahí está en el capítulo 19. Vamos al capítulo 20. Y se van a dar cuenta que en el capítulo 20, versículos 19 al 26, le hacen la pregunta a Jesús sobre a quién se le debía pagar los impuestos y el tributo a quién se le debía dar. Tenía que ver con economía. Y es cuando Jesús dice: da al César lo que es del César y lo que a Dios lo que es de Dios. Interesante esto. Y cuando se habla también de que Jesús cumplía con todas las cosas que tenían que ver con tributos. En el 21 está la famosa historia de la viuda pobre que dio todo. Versículos 1 al 3. La ofrenda de la viuda pobre. Y Jesús dice: dio más que todos. Esto está en el capítulo 21, versículos 1 al 3. Espero que me estén siguiendo ahí, en este recorrido, un poquito tedioso diría yo, pero te estoy mostrando el Evangelio de otra forma. Te estoy mostrando una perspectiva de Jesús con respecto a las finanzas. Las finanzas tienen que ver con eso. Y cómo el Evangelio según San Lucas está, en cada capítulo se habla algo. Voy al capítulo 22, versículo 5. Dice, nos habla del dinero que le dieron a Judas por la venta que hizo Judas de Jesús. Y luego en los versículos 35 al 38 de Lucas 22, ya Jesús les dice: yo les dije no tomen bolsa y alforja, ahora yo les digo, ahora sí, tómenla. Entonces, pero todo esto tiene que ver con las finanzas. 2 capítulos más nos queda, el versículo 23. Y también se nos dice que en el versículo 11 de Lucas 23, la ropa espléndida que le pusieron a Jesús tenía que ver con algo costoso. Finalmente, el capítulo 24 de Lucas, cuando Jesús se les aparece en los versículos 41 y 42, cuando Jesús dice: tienen algo de comer, y le dan Jesús como un pez asado y un panal de miel. Tiene que ver con la provisión. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que más me habla sobre economía, sobre bienes, sobre finanzas, sobre la situación del hombre, todas estas cosas. ¿Qué les dice eso a ustedes? En este recorrido rápido que hicimos, en este recorrido así somero del Evangelio según San Lucas, ¿qué les dice eso a ustedes? ¿Qué agarraron así a la ligera? ¿Qué mensaje? Pues como ya más o menos están empapados de todo lo que yo les dije, yo quiero que por un momento practiquen esto. Vamos a practicar la oración.
Dijimos hace ya 8 o 15 días que a veces no sabemos orar. Hoy vamos a orar. Vamos a sacar un momento en oración. Y yo a algunos les he enseñado estas 4 cosas para orar. Primero, leemos para escuchar. Lo segundo, callamos para meditar. Tercero, nos imaginamos para involucrarnos. Cuarto, oramos para responder. ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? Una oración basada en lo que hemos visto con Jesús y las finanzas. Hoy les doy el paseo por el Evangelio según San Lucas. Leímos por un momento qué escuchas de Dios. ¿Qué escuchas de Jesús específicamente? Vida, obra y enseñanza de Jesús. ¿Qué escuchas de Jesús? Y lo otro es, ¿por qué no meditas en eso? Yo quisiera que saquen unos minutos. Solamente se quedan un momento callados, meditan. Levante una oración. Una oración por esa que enseña vida, obra y enseñanza de Jesús con respecto a los bienes materiales, con respecto al emprendimiento. Saquen unos minutos en oración y luego terminaríamos explicándolo el versículo, lo del capítulo 16. Hágale ahí, bien juiciositos, y enseguida nos volvemos a encontrar. Bueno, ¿cómo les fue en la oración? Espero que para mí es muy importante saber que Jesús está preocupado por mí, por mis finanzas, que Él no me va a dejar solo, que no me va a dejar desamparado. Y es lindo poder orar y responder en oración con respecto a esto. Devolvámonos un momento al capítulo 16 de Lucas. En el capítulo 16 de Lucas, me imagino que en su lectura ya lo han leído, por tanto, no voy a leerlo ahora, pero sí lo voy a comentar. Noten en el versículo 1 quién es el auditorio principal que Jesús está tomando para darle la enseñanza. Se dice los discípulos. Es a los discípulos a quien Jesús les va a enseñar. Ustedes van a ver un gráfico ahí en la pantalla también. Enseguida lo voy a mostrar. O bueno, ahí lo deben estar viendo. Lo voy a poner más bien para que ustedes lo vean. Y miren, por un momento, ya vimos esta enseñanza, se las voy a dar, amigos eternos por medio de las riquezas injustas. Sería la enseñanza que les quiero dar en estos minutos finales. Amigos eternos por medio de las riquezas injustas. Y ya lo vimos, usted me dirá, ¿por qué tuvimos todo ese paseo por Lucas? Ahí está el contexto amplio. Precisamente el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio según el Hijo del Hombre. Recuerde que cada autor del Evangelio tiene un enfoque. El león, Jesús el Mesías, que es Mateo. Marcos, el siervo, que es Jesús el becerro. Lucas es Jesús el Hijo del Hombre, y Juan el águila, Jesús el Hijo de Dios. De los 4 autores del Evangelio, el que tiene que ver con la humanidad es Lucas, el Hijo del Hombre. Y precisamente el Evangelio que tiene que ver con la necesidad humana es el Evangelio que nos habla de Jesús y la provisión. ¿Qué piensa él con todo esto? Aquí es donde está lo de la historia del mayordomo. Entonces, es a los discípulos a los que él les va a enseñar. ¿Sabe qué les va a enseñar? ¿Cuál debe ser su perspectiva con respecto a los bienes, a las riquezas? En contraposición a los discípulos, ahí usted va a ver en el capítulo 16, en el versículo 14, están los fariseos. Se dice que ellos tenían una religión, se dice que ellos creían en Dios, pero eran ávaros. Lo que Jesús está haciendo es esto. A los discípulos que se mencionan en el capítulo 1 en el versículo 1 y en el versículo 9, les está diciendo: no quiero que sean como los del versículo 14, los fariseos, que tienen una percepción equivocada de las riquezas. Entonces es cuando Jesús cuenta la parábola. La parábola del mayordomo, atención a esto, malo. Nunca Jesús dijo que fue un mayordomo bueno. Dice: oíd lo que hizo el mayordomo malo. Aunque el elogio que da, no, Jesús no le dice el mayordomo es bueno.
El elogio lo dio el mayordomo de la parábola, pero no Jesús. Jesús dijo, es un mayordomo malo. Pero sin embargo, siendo un mayordomo malo, Jesús le dijo a los discípulos, aprendan del mayordomo malo. ¿Qué lección nos deja el mayordomo malo? Ustedes van a ver el gráfico, ahí están viendo el gráfico, y se van a dar cuenta que es que el mayordomo lo iban a echar, precisamente por mal manejo de las cosas. Un datico. Si quieres manejar bien los recursos, primero que todo tienes que entender que no eres dueño. Solo somos mayordomos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, manejar un carro prestado, manejar una moto prestada, tener algo prestado de alguien. Uno sufre más con lo que es prestado que con lo que es de uno. Si yo estoy manejando mi carro, que me lo choquen o que lo choque, pues me va a tocar pagar, pero que yo choque el carro de alguien, eso sufro. Ay, Señor, qué cosa tan difícil. Debiéramos vivir la vida así. Solo somos mayordomos. Y por eso el protagonista de la historia es su mayordomo. Ahora, el mayordomo, por ser malo, lo iban a echar. Entonces el mayordomo se puso a planear. Y él dijo, solo tengo 3 opciones en la vida: mendigar, cavar o utilizar sagacidad. Eso fue. Si usted mira el gráfico, usted va a ver en el gráfico que cada una de las 3 opciones que tenía el mayordomo se pueden poner por la letra S. Lo voy a poner así: mendigar es suplicar. Está en el versículo 3. La otra es cavar. Cavar es sudar. O tercero es la sagacidad, que fue lo que él hizo, utilizó sabiduría. Entonces el mayordomo, ¿qué dijo? Yo no puedo mendigar, cavar no puedo, entonces voy a hacer más bien sagacidad. En la sagacidad, ¿qué hizo? Él tomó, atención esto, riquezas que no eran de él. No robó, no le robó al mayordomo. Antes, al contrario, en términos financieros, recuperó cartera. Posiblemente era plata que el mayordomo ya no se le van a pagar. ¿Qué hizo él? Con esa gente que le debía, dice, venga, siéntese y se le perdona la deuda. Recuperó cartera, pero ¿qué hizo? Y con bienes que no eran de él, hizo amigos. Cosa que cuando lo echara el mayordomo, pues los amigos le recibieron porque les hizo un favor. Eso sí fue lo que elogió Jesús. Jesús dijo, ¿qué hizo el mayordomo malo? Cogió las riquezas injustas y por medio de las riquezas injustas hizo amigos. Y atención, el gran complique que tienen algunos, y de hecho algunas versiones de la Biblia traducen mal. Es una mala traducción lo que hacen algunas versiones de la Biblia, porque dicen que son riquezas mal habidas. No, una cosa es una riqueza injusta, otra cosa es una riqueza ilegal. Vuelvo y lo repito, una cosa es una riqueza injusta, otra es una riqueza ilegal. Jesús nunca está diciendo que tengamos riquezas ilegales, nunca. Lo que Jesús está diciendo es que usemos las riquezas injustas para ser amigos. Eso fue lo que él dijo. O sea, en otras palabras, que lo material es secundario a las personas. Eso es. Ahora, ¿qué es una riqueza injusta? Una riqueza injusta es una riqueza que no es justa, que no la merecemos, que si la tenemos es porque el favor y la gracia de alguien, pero no porque la merecíamos. Eso es una riqueza injusta. En ese orden de ideas, yo te digo, ¿qué tienes tú o qué tengo yo que sea justo? Si tú miras lo que dice la palabra, todo es por la gracia de Dios. Todo, la salud, los bienes, la familia, todo es la gracia de Dios. Y lo que Jesús nos está queriendo decir es que nosotros como discípulos de Él no tengamos la mirada en las riquezas como la tenían los fariseos, que eran ávaros, que querían tener más y más, sino que tengamos cualquier cosa como una riqueza injusta, que es la gracia de Dios, y que lo que nos importe no sea la riqueza, sino las personas. Es más, eso es lo que significa hacer amigos por medio de las riquezas injustas. Pero mira, no cualquier clase de amigos, sino que amigos que vayan a la eternidad. Dice de tal modo que cuando éstas nos falten, nos reciban en las moradas eternas. ¿Sabes en otras palabras qué está diciendo Jesús?
Él no se opone a que tengamos cosas materiales en ningún momento. Y si algunos van a tener más que otros, bienvenido. Pero lo que Jesús sí dice es: asegúrate que todo lo que tú tengas va a ser una herramienta, va a ser un medio por el cual vas a hacer algo más importante, que es llevar personas para la eternidad. Pongo un ejemplo. Dios me puede dar una finca. De hecho, estoy pidiendo una finca al Señor. Pero la finca no es solo para yo ir y piscinear y estar con mi familia. No. Yo quiero una finca, pero que la finca sea un lugar para integrar la familia, para llevar, por decir algo, un fin de semana, un mes, que yo pueda decirle: llevo 4 parejas, una de ellas es inconversa, y les digo, pueden disfrutar de la finca que el Señor nos da, y no tienen que poner nada, pero eso sí, por la mañana primero estudiamos la palabra y oramos. No faltará el que diga: yo con tal de pegarme voy, pero yo les estoy dando la palabra del Señor. Y de pronto, que en el día del juicio final Dios me diga: ¿qué hiciste con la finca injusta que yo te di? Y yo diga: Señor, usé esa finca para que muchos te aceptaran. Y mira, aquí están en el cielo. En esa finca se les dio palabra y se les enseñó. Un carro que se ha prestado para llevar personas a la iglesia. Las ofrendas, los diezmos es parte del manejo de sus bienes. Es decir, todo lo que tengamos, de una u otra manera, utilicemos la estrategia para que el reino sea difundido a través de ello. En ese sentido, el dinero no se convierte en nuestro Señor, sino en nuestra herramienta. Y eso es lo que Jesús le quería decir a los discípulos. No copien de los fariseos, que para ellos el dinero es lo más sublime. Eso es lo que dice el versículo 15. Mira otra vez el gráfico. Y ahí dice en el versículo 15, es para los fariseos el dinero era lo más sublime. Pero Jesús dice: ninguno puede servir a 2 señores. O soy yo el Señor, o es el dinero su Señor. Esto habría tela para cortar. Cuántas cosas no hay para decir de esto. Pero te voy a decir algo así. ¿Sabes qué significa que el dinero sea el Señor? Bueno, antes de esto, volvamos a las 3 opciones que tenía el mayordomo. El mayordomo pensó en 3 cosas. Mendigar, que como en términos de la enseñanza era suplicar, y él dice: me da vergüenza. Lo segundo era cavar, en términos de la enseñanza, sudor. O lo tercero era sagacidad, sabiduría. ¿Sabes? Son las 3 condiciones en las que una persona puede estar. No hay más con respecto a las finanzas. La primera es la súplica. Tiene menos de lo que debiera tener. Está por debajo del nivel de vida. Y entonces ahí tiene que acudir a la súplica. Ayúdenme porque no me alcanza. Ese es el nivel de la mendicidad o de la súplica. El segundo nivel, no hay mendicidad, no hay súplica, pero hay mucho sudor, mucho esfuerzo. Le toca matarse, como se dice por ahí: volador hecho, volador quemado. Le toca, mejor dicho, sudarla, como dicen por ahí. Esos son los que viven para el gasto. Esa es la segunda opción. O la tercera es la sagacidad. Utilizar sabiduría sobre los bienes y las riquezas de tal forma que no estés sufriendo por ellas. Déjame decirte 2 cositas aquí. El dicho de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente no aplica para nosotros, no aplica para los discípulos. ¿Por qué? Porque eso era el castigo al primer Adán. Cuando Adán peca, se le dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero según Romanos, nosotros no estamos bajo el primer Cristo, sino bajo el segundo Cristo, bajo el segundo Adán. Tú y yo ya no estamos bajo el primer Adán, estamos bajo el segundo Adán. Y en el segundo Adán, el sudor no es la característica que nos debe regir. De hecho, Lucas narra lo de Pedro, ya lo vimos en el capítulo 5. Pedro estuvo toda una noche sudando y no pudo pescar. Jesús le dice: me prestas la barca. Pedro la prestó. Él podría haber dicho: no, estoy muy cansado, tengo mucho sueño, estoy trasnochado. Pero Pedro le dio prioridad a Jesús. Pedro se sube a la barca. Pedro escucha a Jesús. Cuando Pedro le da prioridad a Jesús, Jesús le dice: tire la red a tal lado. Y Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Pedro, lo que tú no te ganas con tu sudor, yo te lo puedo dar en un momento. Venga, trabaje para mí.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, esto es bien interesante, porque Jesús le estaba enseñando a Pedro: yo te puedo cambiar tu sistema económico si me das la prioridad a mí. Y ya lo vimos en otro de los capítulos de Lucas, también está en Mateo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. No estoy queriendo decirte que todos tienen que ser pastores, no te estoy queriendo decir que todos tengan que ser misioneros. A muchos Dios los necesita empresarios, gente que les va a dar mucha plata. Pero sí te estoy diciendo: donde estés, dale prioridad al reino. Que el dinero no sea tu señor, sino tu siervo. Por eso en el pasaje que vimos de Lucas dice: ninguno puede servir a dos señores. O es el dinero tu señor, o es Jesucristo el Señor. Y atención a lo que le voy a decir. Dos cosas. Cuando el dinero es tu señor, cuando tenemos que pedirle permiso al dinero para qué es la vida que debemos vivir. Ojo a esto. Yo voy a un centro comercial, veo un pantalón bonito. ¿A quién le pido permiso para ver si lo tengo que comprar o no? No crea que: Señor, será tu voluntad que compre este pantalón. A veces no es el Señor, a veces es el bolsillo. No tengo plata. Y sin darnos cuenta, el dinero se vuelve nuestro Señor, rige nuestra vida. No debiera ser así. En un centro comercial al que le deberíamos pedir permiso si gasto ese dinero en el pantalón es a Dios, no al dinero en el bolsillo. Si tú miras, la gente hoy en día está trabajando no 8 horas, 10, 12, 14 horas en pos de el conseguir el dinero, y están sacrificando familia, hijos, y por un salario quizás mínimo, y de pronto está perdiendo familia, paz. Cuando va a ir al culto se va a dormir porque no tiene tiempo y está tan cansado. Cuando por la noche no puede hacer el devocional porque empieza a leer Jehová es mi pastor y termina dormido. Se está girando en torno al dinero. Y usted me dirá: pero pastor, si no trabajo, no como. Yo no estoy diciendo que no trabajes. Lo que te estoy diciendo es: enfócate en las prioridades correctas. Y atención a esto, y utiliza sagacidad. Utiliza sabiduría. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todos tus bienes adquiere inteligencia. Pues no quise tocar otras citas. Yo podría quedarme toda una semana hablándote sobre la sanidad financiera en tu vida. Yo quise tocar solo el Evangelio. Pero Jesús fue enfático: no hagas del dinero tu Señor. Y atención a esto. Volvamos al gráfico y te vas a dar cuenta que uno piensa que el avaro es solamente el que tiene plata y quiere tener más. Ese es el concepto que nosotros creemos del avaro. Pero sabes una cosa: no solamente el que tiene plata y quiere más es un avaro. También el que no tiene plata está pensando a toda hora en el dinero. Te lo voy a poner de esta forma. El que tiene plata y no puede dormir por conseguir más plata es un avaro. Y hizo del dinero su señor. Pero también el que no tiene plata, todo el día está pensando más en la plata que necesita para pagar el arriendo, para pagar una cosa. Y si piensa en Dios, no es para adorarle precisamente o para agradecerle por sus hechos, sino para pedirle plata. O sea que a veces en el fondo pareciera que Dios importa más es por la plata. El avaro es tanto como el que está sin dinero como el que está pensando solo en el dinero. Jesús le dice a los discípulos: no sean así. No sean como los fariseos. Miren el gráfico. No sean como los fariseos que tienen el dinero como cosa sublime y hacen del dinero su señor. Y el fin de los fariseos son las riquezas, las posesiones. Por eso ellos viven en el mendigar o en el cavar. Pero Jesús dice: con ustedes no va a ser así. Con ustedes entiendan que son mayordomos y que el dinero no es un fin sino un medio. Es solo una herramienta. ¿Para qué? Para establecer relación con las personas, para ganar personas aún para la eternidad. Son los amigos para la eternidad. Y eso es utilizar sagacidad y sabiduría. Vuelvo y digo, como estoy centrado en el Evangelio, pues no me salgo de allí del Evangelio. Pero recuerda, por ejemplo, cuando Elías fue donde la viuda y le dice: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: solo tengo una vasija de aceite.
El profeta dice, usa lo que tienes en casa y si crees la palabra de Dios, con eso tú vas a poder solucionar tu problema económico. Muchachos, es lo mismo que yo les digo a ustedes. ¿Qué tienen en casa? ¿Qué saben hacer? ¿Cuáles son los dones que Dios les ha dado? ¿Cuáles habilidades les ha dado? No dependan. A mis hijos siempre les he dicho, no que trabajar en una empresa sea malo, no. Pero yo sí les digo, no se queden toda la vida como empleados, porque es una forma moderna de esclavitud. Te están quitando el tiempo, te están quitando tantas cosas. Y lo más importante, nos están impidiendo rendir culto a Dios. Cuando entendí cuál fue la esclavitud que tenía Israel en el pueblo de Dios en Egipto, no era drogas, no era hechicería, no era idolatría. El problema de ellos era mucho trabajo, mucho cansancio, nada de plata. Estas tres se conjugaban en una cosa, no podían rendir culto a Dios. Ponte a pensar, es exactamente lo mismo como está el pueblo de Dios. No estoy queriendo decir que ya vas a renunciar a tu trabajo. No voy a querer decir aquí que entonces no debes trabajar para una empresa. No. Pero yo sí te quiero decir como discípulo del Señor que puedas tener sabiduría y sagacidad sobre todos los bienes, sobre lo que Dios te da, que aprendas a manejar el dinero correctamente. Hay muchos parámetros. El libro de Proverbios es una belleza para esto. Como estamos estudiando vida, obra y enseñanza de Jesús, estamos centrándonos solo en esto. Pero te quiero decir, Jesús no esquivó el tema económico. Y para Jesús la economía fue algo muy importante. Jesús no evitó el hablar de las finanzas. Algunos se han puesto a contar, yo no lo he hecho. Pero lo creo porque son personas que son estudiosos. Dicen que Jesús habló más del manejo de la economía y de las finanzas que de la misma oración. No quiere decir esto que la oración sea más importante que las finanzas. No quiere decir esto. Que las finanzas sean más importantes que la oración. Pero sí lo que está queriendo decir Jesús es que nuestra naturaleza humana tendemos a estar equivocados con respecto al manejo de las finanzas. Por eso el Evangelio según San Lucas, el Evangelio del Hijo del Hombre, es el que más nos habla sobre el manejo de los bienes. Por eso cada capítulo Jesús no esquivó hablar de esto. Escogimos adrede las temáticas especiales de Jesús en su Evangelio. Tocamos la oración, tocamos la palabra, tocamos el propósito de vida, tocamos el amor, tocamos el perdón. Para Jesús era importante todas estas cosas, pero no esquivamos el hablar de las finanzas porque Jesús no esquivó esto. Te puse el ejemplo del solo Evangelio de Lucas. Algo tenía que ver Jesús con esto. Esto no es solamente una clase. Yo espero que vida, obra y enseñanza de Jesús les transforme su vida en muchas cosas. En la forma de cómo oramos, en la forma como vemos la palabra, en la forma como amamos, en la forma como vamos a enfocar nuestra vida. Y ahora, aparentemente algo tan terrenal y tan físico como lo es las finanzas, pero créeme, es tan espiritual como las otras cosas. De hecho, y para terminar, Jesús nunca vio al diablo como un rival. Él dice, cuando se refiere al diablo, el príncipe de este mundo, y él no tiene nada que ver conmigo. Eso es la única cosa que él dice. Pero en cambio, el dinero, el manejo de la economía, sí dijo, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis, o me someto al uno o me someto al otro. Él consideró, cuando utiliza la palabra riquezas, en el original es el término mamón. Y mamón no es un objeto, mamón es una personificación. Y es lo que está diciendo Jesús para mí. ¿Quién roba mi lealtad? A veces no es necesariamente el diablo. ¿Quién roba la lealtad de un cristiano? Es más fácil una mala economía, la avaricia, tantas cosas. Yo les invito que oigamos a Jesús, que oigamos la vida, obra, enseñanza de Jesús. ¿Qué nos dice Él con respecto a esto? Y que sepamos usar
haced amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas os falten os reciban en las moradas eternas. Y atención a esto, según como yo maneje las cosas materiales aquí en la tierra, se me va a encomendar allá en el cielo. Porque lo de aquí es lo injusto, pero lo de allá será lo justo. Y el Señor nos dice, si en lo injusto y en lo poco no fuimos fieles, ¿cómo se nos va a confiar lo justo y lo que es bastante? Que esto sea un reto para nuestras vidas y que esto sea una bendición para nuestras vidas. Que el Señor les continúe bendiciendo